pero les asegura que si la habilidad dentro de Ruthie no genera impulsos y solo permanece inerte, significa que no debería haber nada. Remoto en la frontera de Sultán, muy cerca del muro del fin del mundo, una zona montañosa e inexplorada. El protagonista no parece muy feliz de reencontrarse con la princesa del ducado de Loherbia todavía. ¿De qué preocuparse? De repente la conversación es interrumpida por la llegada de muchos ojos plaga. El protagonista advierte a todos que si los atacan serán localizados por el enemigo, aunque tampoco pueden quedarse sin hacer nada, porque los ojos seguirán multiplicándose mientras dure el hechizo. Ante esta situación, como de costumbre, Ruthie decidió actuar por su cuenta y destruyó a los ojos plaga con la intención de encontrar al responsable de su invocación. Por lo que Red no tuvo más opción que ir tras ella, no sin antes pedirle a Ruthie que proteja a Godwyn. Seguidamente, el protagonista y su hermana quedaron asombrados cuando descubrieron que el responsable de los ojos plaga era el idiota de Ares, quien después de haber enloquecido, por completo le exigió a la heroína que fueran juntos a derrotar al señor de los demonios, pero ella se niega porque desde ahora vivirá su vida como Ruthie y no como la heroína. Su respuesta provocó mucho enojo en Ares, quien sin dudar ni un segundo atacó a Red porque cree que él es el culpable de que la heroína haya abandonado su destino Ruthie. Al ver que su hermano fue herido, atravesó a Ares con su espada, aunque decidió no, y le pregunta qué hace una princesa trabajando como aventurera en tierras tan lejanas. Red dañar ningún órgano vital, ya que no quería que el protagonista sufriera una herida grave porque de lo contrario lo habría asesinado. Y tras la partida de la heroína vemos que Ares se enfurece consigo mismo al no entender por qué Ruthie no cumple con su papel. Mientras tanto, Sandan, adoptando la forma de Bui, se acercó a Ares para obsequiarle una poción de curación. Sin embargo, Ares no la necesita porque es capaz de usar magia de curación. Luego, al observar con atención a Bui, se percató de que es un demonio Asura, ya que no posee una habilidad divina, y ellos son los únicos que no tienen una. Por eso Bui tiene que dejar de fingir y le revela que desea trabajar junto a él para recuperar una reliquia del primer héroe que se encuentra en estas ruinas. Además le asegura que si le obsequia dicha reliquia a la heroína, ella volverá a su lado. Claramente Ares aceptó y minutos después los vemos recorrer juntos las ruinas de los elfos. Por otro lado, Re le cuenta a Rick que Ares está dentro de las ruinas, lo que la sorprendió un poco. Revela que tuvo que abandonar su hogar debido a los rumores que aseguraban que ella merecía el trono más. Aunque ahora entiende que él fue el Daise quien fue responsable de las plagas oculares y del dragón espiritual que apareció antes. Dice fue el responsable de las plagas oculares y del dragón espiritual de antes. Les informa que Ares está trabajando en el nivel inferior junto a alguien desconocido, quien utiliza magia para ocultar su identidad. Mientras tanto vemos que Danan llegó a las ruinas acompañado por Teodora y al ver a continuación, tras usar su fuerza bruta, Danan pudo llegar fácilmente al nivel inferior, donde sin dudarlo atacó por sorpresa a Shisuidan. Él le confiesa que no esperaba que hubiera sobrevivido a su ataque Danan. Al escucharlo le exige a Ares que se aparte porque tiene asuntos pendientes que resolver con su compañero. Luego furioso golpea a Shisuidan y le muestra lo fuerte que se ha vuelto su mano izquierda gracias a que él cortó la mano derecha. Hay una reina que Sara podría ser posible para iniciar un diamante para eso. Al aliarse con él, atacó sin dudar a su antiguo compañero, lo que permitió a Shisanda revelar su verdadera apariencia, que su hermano, y para no afectar a su familia tomó esa decisión. Luego, y atravesar las entrañas de Danan con su espada. Pero para sorpresa del demonio, Asura, su rival, estaba lejos de rendirse, ya que solo con sus dedos destruyó las 4 espadas con las que intentaba asesinarlo. Aunque como era de esperarse, incluso esto fue aprovechado por el demonio, quien usando sus pies, recogió un fragmento de espada y atravesó una vez más a Danan, quien sonrió orgulloso al darse cuenta de que fue derrotado, después de dar su máximo esfuerzo. Y tras finalizar el combate, Shisanda le pide a Ares que continúe en su camino a través de las ruinas. Seguidamente, ambos entran a una habitación especial, donde Ares no puede creer lo que ve. Frente a sus ojos hay 5 espadas matademonios sagradas, algo que no creía posible porque según las leyendas solo existía una. Sandan le revela que en realidad ninguna es la matademonio sagrada, porque incluso la espada que usa la heroína es una réplica de la espada que usó el primer héroe. Y al igual que las espadas, ella también es una copia del primer héroe. Ambos comienzan a recordar sus increíbles aventuras juntos cuando unieron fuerzas, ya que solo posee su alma replicada por el Todopoderoso. Por lo tanto, le indica que para que Ruthie regrese al camino del héroe, tendrán que entregarle una de estas espadas, para que sus impulsos de la habilidad divina del héroe se restauren por completo y luego arrebatar lo que sostiene su deseo de seguir viviendo como Ruth. Es decir, tendrá que asesinar a su hermano. A continuación, con el plan ya en marcha, vemos que Sandaniar se enfrenta al grupo de la heroína, quien le asegura a su antiguo compañero que esta vez no lo perdonará ni aunque se rinda. Por otra parte, Teodora y Albert encontraron a Danan malherido. Por eso le curan las heridas con una poción. Luego se dirigen hacia donde la heroína combate contra Ares y Shisandan. Pero al llegar nadie esperaba lo que iba a suceder. Y es que Teodora, en lugar de apoyar a Ruth, se lanzó contra ella porque quiere obligarla a regresar al camino del héroe, ya que muchas vidas dependen de que ella derrote al señor de los demonios. Ruth le asegura que no piensa volver a ser la heroína porque para liberar a Loherbia.
del ejército demoníaco, lo que permitió que el grupo de la heroína se acercara. No le encuentra sentido sacrificar su vida por personas que ni siquiera conoce. Además, confiesa que nunca quiso ser la heroína. Mientras tanto, Shizuka le indica al protagonista que debe tomar una decisión difícil porque ahora tiene que elegir si salvar a su amada o a su querida hermana. Sin embargo, aún atrapado en las cadenas de Teodora, vemos que Rick logra liberarse de las garras del dragón que lo mantenía prisionero. Esto permitió al protagonista aprovechar la distracción para acabar con el dragón, usando su espada, aunque esto le dio la oportunidad perfecta a Ares para atacar por sorpresa a Ruth. Por eso, Ruth, muy preocupada por su hermano y con la intención de ayudarlo, atacó a Teodora sin medir las consecuencias. Aunque no llegó a tiempo. Luego Shisui, aprovechando su desconcierto, se lanzó hacia ella, decidido a acabar con su vida de una vez por todas. Mientras tanto, Ares, después de perder la cabeza, se regocija creyendo que es más fuerte que el protagonista y se dispone a acabar con Tise, quien tras ser golpeada observa apenada cómo su enemigo aplastó a su pequeño compañero insecto. De repente, aún más a derrotar al señor de los demonios. Finalmente, tras varias horas hablando del pasado, Reed tomó valor y le preguntó al protagonista. Gracias a la ayuda de Danan vemos que Ruth y Reed lograron salvarse de morir aplastados. Como era de esperarse, esto enfureció a Ares, quien al verlo se queja de que el protagonista y su don sagrado son inútiles y siguen vivos. Debido a esto, intenta atacar nuevamente a Ruth, quien con gran determinación avanza hacia él. Luego observamos que, gracias a la ayuda del insecto de Tise, el protagonista pudo cortar las manos de Ares, quien suplica que alguien lo auxilie, antes de perder el conocimiento por sus graves heridas. Después nos dirigimos con Ruth, quien continúa luchando contra alguien decidido a eliminarla porque representa una amenaza para todos los demonios. Pero ella, furiosa, porque no la dejan vivir una vida tranquila junto a su hermano, empieza a sentir el ardor de la ira en su interior. Y luego se lanza con todas sus fuerzas contra Shisandan, quien mientras se prepara para morir, se regocija por haber conseguido su objetivo inicial, ya que la heroína tocó una de las espadas sagradas, lo que despertó los impulsos de su don sagrado. Y tal como él lo había planeado, vemos que nada más regresar junto con los demás, Ruth intentó asesinar a su hermano. Si podía quedarse a trabajar en su tienda, ya que la farmacia de Red y Reed suena demasiado bien. Ante su pregunta, sin embargo, justo a tiempo Tise se interpone en su camino pidiéndole que no lo mate. Porque el hombre frente a ella es alguien muy importante en su vida. Ante esta situación, Reed le pide a sus compañeros que curen a Tise, que él se encargará de su hermana. Luego, mientras Ruth intenta asesinarlo, el protagonista espera pacientemente su oportunidad. Y gracias a su gran inteligencia, logra usar su espada de bronce para arrebatarle a su hermana el arma que Shisandan la obligó a tomar. Al recuperar la conciencia, Ruth avergonzada llora abrazada a su hermano, quien como era de esperarse la consuela como siempre. Pero son interrumpidos por Reed, quien preocupada, les advierte que sus capacidades de curación no son suficientes para sanar las heridas de Tise. Al escucharla, Ruth intenta ayudar a su fiel compañera, aunque se lleva la sorpresa de no poder canalizar su don. Por esto, entre lágrimas, se queja de que su don sagrado siempre la manipuló para librar batallas que no quería. Y ahora que necesita ayudar a su amiga, el protagonista muy nervioso le recuerda que ella es una de las 2 aventureras de rango B del pueblo Reed. De repente no funciona. Teodora, quien había recobrado la conciencia gracias a la ayuda de Reed, decide devolver el favor salvando la vida de Tise, y tras lograrlo le pide a Ruth que termine con su vida. Porque después de todo, ella la traicionó, lo que implica que debe ser castigada. Pero incluso antes de que Ruth decidiera, fueron interrumpidas por Albert, quien les confiesa que siempre los admiró, porque pensaba que el camino de ser un héroe era algo grandioso. Aunque ahora, al descubrir que es un camino solitario, entendió que todos enfrentan la angustia de distintas maneras. Por eso les suplica que perdonen a Teodora porque, incluso angustiada, hizo todo lo posible por convertirse en una heroína y luchó por el bienestar del mundo con los medios que creyó correctos. Finalmente, con el despertar de Dice, la hermana del protagonista, le asegura a Teodora que por ahora pueden dejar de preocuparse por su traición, aunque le dice que no piensa volver a ser heroína porque quiere vivir su vida como Ruth. Luego le confiesa que, a diferencia de ella, nunca se vio a sí misma como una heroína. Le confiesa que ya quiere rendirse por eso. Red le advierte que el negocio apenas abrió y no va muy bien, lo que la lleva a pensar que es momento de entregar esta responsabilidad a alguien, como Ruth, quien desea ser una heroína. Unos días después vemos que Ruth comenzó a tener una vida normal en comparación con lo que vivió como heroína, porque por primera vez puede sentir el frío de la nieve sobre sus manos o el sabor de la pizza en su boca. Mientras tanto, Reed nos revela que ella posee un nuevo don sagrado llamado Nueva Verdad, que tiene una habilidad muy poderosa conocida como Gobernante que le permite controlar otros dones sagrados. Como era de esperarse, Ruth lo usa a diario para suprimir su don sagrado de héroe con la intención de tener una vida normal. Después descubrimos que Ruth planea encontrar a alguien que venda una granja, ya que su deseo es tener una granja de hierbas medicinales. Más tarde, el protagonista y sus amigos asisten al funeral de Ares, porque a pesar de todas sus malas decisiones, al final quieren despedirlo con honor. Unas horas después, Reed regresa a su hogar, donde Reed la esperaba como siempre, aunque el protagonista notó que esta vez ella estaba algo triste, rodeada de pantanos.
Aquí Red se dedica a recolectar hierbas para venderlas en el gremio de aventureros, por lo que no puede pagar un empleado. Sin embargo, ella insistió tanto que logró convencer al protagonista. Ella le confiesa que es porque siente un profundo miedo de que algún día él se vaya y la abandone, pero Reed le asegura que eso nunca ocurrirá porque ella es la persona que más ama en el mundo y sabe que la necesita, tanto como el aire que respira. Finalmente, después de mucho tiempo, están esperando ese momento. Vemos que ambos se dirigen a su habitación porque ya no pueden contener sus deseos el uno por el otro. Por eso, tras entregarse por completo a su amada Red, le anuncia que desde hoy comenzarán un nuevo viaje, uno que será pacífico, y en el que espera que tengan muchos hijos, que crezcan juntos mientras ellos envejecen. Ella, muy feliz, le confiesa que eso suena como un viaje maravilloso y divertido que espera con ansias vivir. Luego vemos cómo se dirigen a Flamberge. El octavo príncipe del reino caído de Flamberge, junto a su hada, llamada Lavender, le promete al todopoderoso Demis que entregará su vida para seguir el camino del héroe. De repente es interrumpido por el venerable Loop, quien le presenta a su nueva compañera, de dejarla ayudar en la tienda. Además, le promete que nunca lo dejará solo claramente. La enmascarada Esther, responsable de acabar con Altra del Agua, uno de los generales del Rey Demonio. Claramente, su incorporación al equipo alegró mucho a Van, quien le confiesa que es un honor luchar a su lado. Y, al terminar las presentaciones, indica que ha llegado el momento de salvar al mundo. Varios días después vemos a Godwyn viajando junto a Yarandala hacia el pueblo donde se encuentra el protagonista. Por otro lado, Red, Reed, Ruthie y Mogrim se preparan para salir de aventura en las montañas, con el objetivo de alcanzar una cordillera llamada la Pared del Fin del Mundo, ya que el protagonista desea llegar allí para conseguir un zafiro azul con el que crear un anillo de compromiso. El protagonista les cuenta a sus amigos que es consciente de la dificultad que implica encontrar la gema que tanto desea. Por eso quiere negociar con los gigantes de la gema sin importar lo difícil que sea, porque es algo que hará solo una vez en la vida. Mientras tanto, Mogrim le cuenta a Ruthie que su esposa Mink, Red estaba muy feliz con su visita aunque trataba de ocultarlo. Pero durante la cena se llevó una gran sorpresa, está embarazada y probablemente le harán cesárea. Por eso, como lo único que sabe hacer es dar martillazos, decidió acompañarlos para conseguir los materiales necesarios, para crear un cuchillo de cristal de tierra, porque las hojas de estos cuchillos son tan afiladas que ni siquiera se perciben al cortar. En Sultán vemos que Yarandala y su compañero llegaron a la tienda del protagonista. Pero lamentablemente él no estaba en casa. Ante esta situación, Godwyn le exige a Yarandala que lo deje ir porque ya cumplió su parte del trato. De pronto sucede lo que Godwyn tanto intentaba evitar. El guardia de Sultán se percata de su presencia. Por lo tanto, sin dudarlo un segundo, regaña a Godwyn por tener la desfachatez de volver a la ciudad después de escapar de prisión Yarandala. Ella, asombrada, le pregunta al guardia si está seguro de no equivocarse porque su compañero le dijo que es un buen amigo de Red y Reed. Ante esto, el guardia revela que en realidad, al descubrir que Reed no estaba de paso, sino que está decidida a mudarse junto a él. Godwyn intentó matar varias veces a Reed e incluso es considerado un criminal peligroso porque secuestró a un niño que Red y Reed cuidaban. Al escuchar cómo traicionó a sus amigos Yarandala, se enfurece, lo que provoca que Godwyn salga corriendo del lugar. Sin embargo, cuando intenta huir, es interceptado por Thais, quien le pregunta si planea nuevas fechorías. Pero él, aterrorizado, le cuenta que huye de Yarandala, porque ella creyó que era un enemigo de Red. Seguidamente, Yarandala invocó el poder del gran monarca de los bosques antiguos para destruir a Godwyn. Por eso dice que no tuvo más opción que intentar detenerla porque es su responsabilidad como aventurera de Sultán. Aunque en segundos descubre que no es rival para Yarandala, quien está decidida a eliminar a los traidores. De pronto sus planes se ven frustrados por la anciana Mistrom, la antigua alcaldesa de Sultán, quien, lejos de ser arrogante a pesar de su gran reputación, le confiesa a Tise que no podrá derrotar a Yarandala sola. Ante esta situación le dice... Por otro lado, Ares presenta a sus compañeros a Thais Garland, una aventurera muy poderosa que posee el don sagrado de las que haga lo posible por cubrirla y ella irá tras la pelirrosa. Sin embargo, todo su esfuerzo fue en vano porque Yarandala la detectó fácilmente y luego la interrogó para saber todo sobre ella. Tras ser capturada, dice que le asegura que sí es amiga de Reddy. Además, le asegura que si no le cree, puede ir a preguntarles en persona, pero debe darse prisa si quiere alcanzarlos porque ambos partieron hacia la pared del fin del mundo. Ya Yarandala, la curiosa, quiere saber por qué se dirigieron hacia allá. Dice que le revelaron que fueron en busca de la joya que adornará el anillo de compromiso de Reed. Mientras tanto, Red y su grupo se reúnen con el jefe anciano Sox. Unas pequeñas bestias con fama de devorar hombres, aunque el protagonista les confiesa a sus amigos que desde hace tiempo mantiene una amistad con ellas, especialmente con el líder. Por eso les asegura que pueden estar tranquilos, ya que los Ox serán útiles para brindarles información sobre el muro del fin del mundo. Finalmente, tras hablar con el anciano Sox, descubren que los gigantes de las gemas, y a quien planea convertir en el reemplazo del protagonista. Sus compañeros, que parecen ignorar su presencia, deciden ser respetuosos. Han estado algo extraños últimamente, por eso les suplica al protagonista que tenga cuidado porque parecen estar muy irritados. Unas horas después, vemos cómo Yarandala y compañía se acercan al pueblo de los Ox. Pero en el camino Yarandala nota que algo raro pasa, pues a medida que avanzan la vegetación se vuelve menos saludable.
aunque no podían hacer nada mientras fuera de noche. Sugiere que acampen para que al día siguiente puedan investigar qué sucede. Vemos cómo después de mucho tiempo, Yarandala y su buen amigo Red se han vuelto a reunir, lo que emocionó a ambos. Luego, mientras comparten un momento agradable, Yarandala le confiesa al protagonista que está feliz de que haya decidido compartir su vida con Red. Después les propone mudarse juntos al reino de Kiramin, aunque antes de que Red o Reed respondieran. Ruti les asegura que no piensa mudarse, aunque Yarandala le suplica que antes de decidir, al menos escuche lo que tiene para decir. Pero por más buenas intenciones que tenía Yarandala, tanto Red como Ruti, y se presentan formalmente ante Tise, quien conoció por primera vez a Danann, rechazaron la invitación igual que Ruti. Ruti les asegura que no la acompañarán a Kiramin, porque todos encontraron la felicidad viviendo en Sultan. El protagonista, al ver que Yarandala se puso muy triste, cuando rechazaron su idea, le propone que en vez de mudarse se quede un tiempo en Sultan. Y aunque ella sigue pensando que Kiramin sería mejor lugar, promete considerar su propuesta. Seguidamente, al empezar a sentir el frío de la montaña, Tisa decide guiarlos hacia unas aguas termales de las que escuchó hablar. Al día siguiente, tras un largo viaje, llegaron al pueblo de los gigantes de las gemas. Pero se llevaron una gran sorpresa al ver que no era lo esperado, pues todos parecían muy tristes. Minutos después, Red se presentó ante el líder de la aldea, quien se disculpó por no tener nada para ofrecerles. El protagonista le asegura que no hay de qué preocuparse y que vinieron a su aldea para hacer un trueque. Luego le muestra el vidrio soltiano que trajo para intercambiar por un zafiro azul. Sin embargo, aunque... Y a Teodora. Luego la heroína, con la frialdad que la caracteriza, se presentó ante ella. Los gigantes de las gemas estaban fascinados con la oferta. El líder lamenta que no podrán hacer negocios, porque no tienen ninguna gema de igual valor. Ante esto, el protagonista se da cuenta que los gigantes están pasando por un mal momento ya que obtienen energía. Al cortar piedras preciosas, pero al no encontrar esas piedras, la situación empeora. Esto implica que ninguno se alimenta bien y explica el ambiente tan triste del pueblo. Por eso, sin dudarlo, decidió regalarles todo el vidrio soltiano que trajo. Esto alegró mucho al pueblo de los gigantes de las gemas, especialmente a su líder, quien, como agradecimiento, promete que desde hoy tendrán una amistad inquebrantable, hasta que su clan desaparezca. Después de alimentarse a gusto, el líder del pueblo les cuenta que su situación actual es culpa de un monstruo maligno que se estableció en la montaña. Y le dejó claro que solo responderá a sus órdenes, lo que significa que las palabras de Ares no tienen peso. Un monstruo conocido como la bestia de las gemas, que como su nombre indica devora piedras preciosas y las convierte en plomo. Sus palabras llaman la atención de Yarandala, quien junto al protagonista decide examinar el plomo del que habla. Gracias a esto descubren que el plomo irradia poder mágico y que a su vez es altamente contaminante para los mantos freáticos, lo que explica por qué la vegetación de la zona se ve tan afectada. Eso es muy alarmante, Red. Al darse cuenta de la gravedad del problema, les indica a su equipo que hagan todo lo posible por detener al monstruo antes de que el daño se propague. Pero les advierte que el monstruo es extremadamente peligroso, tanto que nadie en toda la historia ha logrado derrotarlo. O al menos eso es lo que leyó en un libro antiguo. El líder de los gigantes de las gemas respaldó su relato porque todos sus guerreros también cayeron intentando acabar con el monstruo. Y aunque no hay garantías de que regresen con vida, Red les asegura a sus compañeros que no pueden permitir que el monstruo siga causando estragos. A continuación, además revela que la próxima misión comenzará pronto, ya que deben recuperar un arma que el antiguo señor de los demonios, el protagonista y su equipo, partieron hacia la cantera sur, donde su nuevo amigo les dijo que podrían encontrar al monstruo. Y tal como sospechaban, el líder de los gigantes de las gemas tenía razón, porque al llegar el monstruo se les presentó. Por eso, sin dudar ni un instante, todos se lanzaron contra la bestia de las gemas. Sin embargo, pronto descubrieron que sería una tarea sumamente difícil, ya que el monstruo, además de tener un cuerpo casi impenetrable, también posee la habilidad de usar la misma magia que sus enemigos. Por lo que después de un rato, los chicos concluyeron que la bestia de las gemas refuerza su físico impresionante con varias habilidades divinas. Ante esta situación, mientras se encargaba de repeler los ataques, Red propuso buscar la forma de disminuir el nivel de la habilidad divina del monstruo gigante, porque esa sería su única oportunidad para derrotar a su enemigo. Al escucharlo, Yarandala, con la esperanza de algún día juntar suficiente dinero para abrir su propia tienda. A diferencia de la mayoría de aventureros, olvidó el día anterior. Volvemos con el protagonista que despierta por la mañana con una agradable sorpresa. Sugirió usar la pócima secreta de los elfos salvajes. El protagonista confesó que había pensado lo mismo, aunque cree que será complicado lograr que la bestia de las gemas la tome, pero ella le asegura que no debe preocuparse porque se encargará de inmovilizar al monstruo. Finalmente, gracias a un trabajo en equipo épico, Red y su equipo lograron derrotar a la bestia que atormentaba a los gigantes de las gemas. Por lo tanto, después de encontrar el cristal de tierra que Mogrim necesitaba, decidieron regresar a casa rumbo a Sultán. Todos se alegraron mucho al saber que Yarandala decidió quedarse a vivir con ellos por un tiempo. Mientras tanto, en otro lugar, vemos que Van le confiesa al venerable Lup que quiere ir al frente de la guerra para luchar contra las hordas del rey demonio. Pero Lup le pide que no se apresure porque todo debe seguir un plan. Por eso tiene una nueva misión para él y Esther. Consiste en eliminar unos monstruos.
De repente fueron interrumpidos por un sirviente de Loop que les informa que se ha avistado el palacio volador del rey demonio anterior, el cual se dirige hacia la ciudad fronteriza. Pues había olvidado que Reed ahora duerme en su habitación y al observar cómo ella duerme, llamada Sultán. Por eso Pan pide ser enviado allá, pero Loop se niega, porque aún debe fortalecer mucho más su habilidad divina para finalmente obtener un poder digno de un héroe. Luego, le indica a su sirviente que envíe a Quickies para investigar qué sucede en Sultán. A continuación descubrimos que Esther en realidad es Theodora, quien ahora vive con Albert y le pide que se dirija a Sultán para llevar un mensaje a Red con la intención de advertirle sobre Van, ya que es muy probable que pronto el nuevo héroe tenga que enfrentarse a Ruth, y lo cual claramente no terminará de forma amistosa. Al día siguiente regresamos a Sultán, donde vemos a Red y Ruthie caminando por el Festival del Caballero Dragón. De repente Red y Ruthie se encuentran con Gons, quien aunque todavía es temprano ya estaba ebrio. El protagonista lamenta que si Ruthie sigue juntándose con él, lo más seguro es que su mala influencia se le pegue, pero Ruthie le asegura que nada de eso pasará porque esto es lo normal durante el festival, ya que en Sultán la gente aprovecha el día para cantar. Plácidamente se dispone a preparar el desayuno, antes de que despierte luego mientras disfrutan juntos del manjar preparado por Red, bailar y divertirse mucho. Después Freddy y Red deciden visitar el sauna de Seth, donde se encuentran con sus amigas Oparara y Mengria. Pero mientras tenían una charla amistosa, un alboroto afuera los interrumpió. Seguidamente, Red descubrió que el alboroto venía de dos jóvenes discutiendo porque uno se metió en la fila y le robó el lugar al otro. La discusión poco a poco fue escalando hasta que el chico de cabello negro intentó lastimar al otro, aunque antes de que lo lograra, Ademi se interpuso y detuvo el ataque, lo que hizo sentir orgulloso al protagonista, pues el pequeño problemático ha madurado y se ha convertido en un joven respetado. Unas horas después, tras disfrutar de las atracciones del festival, el protagonista y sus amigos se dirigen con Oparara, ya que ella es la mejor chef de la ciudad y además una gran amiga de todos. Durante la cena, Ruthie les revela que ella invitará toda la comida, porque ahora que recibió su pago como aventurera, está forrada en dinero y quiere gastarlo junto a ellos, disfrutando del oden más delicioso del mundo. Luego el grupo completo regresa al festival para observar el evento final. Hablan sobre el largo día que tienen por delante, ya que después de comprar algunos muebles necesarios para convivir, donde se sorprendieron al descubrir que Danan participaba interpretando al demonio de hielo en la representación de la vida del Caballero Dragón. Por otro lado, con Red vemos que Loop le pide su opinión a Esther sobre si considera correcto enviar a Van hacia Sultán. Ella le asegura que enviarlo allí sería una completa pérdida de tiempo, porque esa zona es históricamente una tierra abandonada. Además, aunque es cierto que la aeronave del antiguo rey demonio está en el pueblo, no cree que sea de utilidad para Van Loop. Le asegura que antes de juzgar esa cuestión, necesitan obtener más información. Por eso mismo le confiesa que llegado el momento necesitará su ayuda para regresar con Red. Podemos ver que tras fallar en su misión de encontrar un zafiro azul, tomó la decisión de entregarle un collar de compromiso a Reed en señal de que algún día le dará el anillo con el zafiro azul. Debido a esto, ambos demuestran su amor mutuo y se disponen a dormir hasta muy tarde, porque planean divertirse durante la noche. Por otro lado, Tise se dispone a eliminar a dos tipos que buscaban la aeronave del tiburón rey demonio, pero cuando menos lo esperaba, deben visitar al consejo de Zoltan para que aprueben el nuevo elixir en el que Red ha estado trabajando. Fue sorprendida por un viejo conocido quien ayudó a los otros y huyó del lugar sin dejar rastro minutos después. Tras escapar de Tise, vemos que Kiges y su gente lograron encontrar la aeronave que buscaban, por lo que Kiges ordena que la investiguen de inmediato y no pierdan tiempo, porque Tise se acerca poco a poco con la intención de clavar sus colmillos ponzoñosos en ellos. Al día siguiente nos trasladamos a la huerta de hierbas medicinales de la granja de Ruth, quien orgullosa le confiesa a Tise que sin su ayuda jamás habría logrado cumplir uno de sus sueños. Pero ella le asegura que no sabe si podrá seguir siendo de ayuda o no, porque no tiene experiencia cultivando hierbas medicinales. Ruth responde que no tiene por qué preocuparse, porque si las dos trabajan juntas, seguramente obtendrán buenos resultados. Sin embargo, solo unos minutos después, al revisar el estado de sus cultivos, gracias al señor escurridizo, descubren que tienen un problema en la tierra. Por eso buscaron la ayuda del protagonista, quien tras revisar la tierra les revela que su problema es la proliferación del moho. Por eso, al terminar el desayuno, los chicos se dirigieron a la tienda de Stormy para comprar una nueva cama. Frío es decir, una plaga muy molesta que roba el calor de todo lo que está a su alrededor. Por eso los tres se dirigen al laboratorio de Red para preparar una poción que solucione el problema de plagas en el huerto de Ruth. Al final del día, tras varias horas de trabajo, los chicos lograron fabricar la sustancia necesaria para combatir el moho frío. Luego vemos cómo nada más despertar, Dice, se sorprendió al ver que Ruth la estaba observando. Dormida Ruth. Y le pregunta si tiene algún plan para el día, porque si no tiene nada que hacer, le gustaría que la acompañe a realizar una tarea importante. Como era de esperarse, Dice decidió acompañarla, porque no tenía nada mejor que hacer durante el día. Las chicas visitan distintos lugares de la ciudad donde Ruth se encarga de los problemas que alteran esos sitios. Mientras tanto, Dice se pregunta cuál será el asunto importante, al que debe acompañarla porque hasta ahora no han hecho nada que lo parezca.
De repente, cuando estaban viendo una obra de teatro, Ruth se da cuenta de que la espada de uno de los actores está maldita, por lo que sin dudar, allí Red quedó como un tonto al intentar evitar que Reed comprara una cama doble de madera de nogal, subió al escenario para advertirle. Aunque el actor se negó a dejar su espada porque desde que la tiene, su nivel de actuación ha mejorado muchísimo. Pero mientras decía esto, el demonio de las artes que habitaba en la espada tomó control de su cuerpo. Ante esta situación, Ruth no tuvo más remedio que enfrentarse al demonio, dejando a todos los espectadores boquiabiertos con ese espectáculo. Más tarde, antes de regresar a casa, las chicas deciden pasar por el puesto de comida de Oparara. Allí Ruth se disculpa con Tise porque nada salió como había planeado, ya que su plan original era ayudarla a distraerse un poco de todo lo que la tiene tan preocupada. Y luego escuchar sus penas mientras comían su platillo favorito. Dice, estaba sorprendida por su confesión. Le asegura que es una amiga muy valiosa. Además, con una gran sonrisa en el rostro, le confiesa que pasar el día juntas le permitió divertirse y olvidar sus preocupaciones. Mientras tanto, Tise piensa que para la mañana todos sus problemas se habrán resuelto. Por otro lado, Kiji reprendió a sus súbditos porque decidieron redactar un informe sobre la aeronave en el que mencionaban a Tise. Porque al parecer es el único que aún no entiende, les ordena borrar todo lo relacionado con Tise, aunque ellos le advierten que eso sería incorrecto, porque si ella está en este lugar, significa que la nave pertenece a la heroína Ruth. Por esto consideran que ocultar información sobre Tise sería un acto de traición al venerable Loop. Al escucharlos, Kiji los asesinó en segundos. Salvar sus cuentas con Tise, su archienemiga, era más importante que la misión de la iglesia. Y tal como esperaba, unas horas después, Tise se presentó ante él, decidida a eliminarlo, porque lo considera un sicario desertor. Claramente Kiji no estaba dispuesto a permitirlo, y se lanzó contra ella confiando en que podría derrotarla al final. Tras un combate increíble, en el que Kiji incluso rompió los códigos básicos de los asesinos para ganar, vemos que eso no le sirvió de nada, porque Tise se impuso con facilidad, sin opciones y esperando que le perdone la vida. Revela que quien lo contrató fue Lub porque quiere quedarse con la aeronave del antiguo señor de los demonios. Las verdaderas intenciones de la princesa. Después el protagonista y Reed caminan tranquilos por el pueblo. Tise, asombrada de que haya revelado el nombre de su cliente, se da cuenta de que Kiji ya no es el mismo, sino solo un tipo sediento de sangre. Por eso lo miró fijamente mientras poco a poco la luz en sus ojos se apagaba. Luego, tras enterrar a Kiji, vemos que Tise le cuenta todo a Ruth. Además, le confiesa que ese era el asunto que la tenía tan inquieta estos últimos días. Porque no se siente digna de estar a su lado, ya que solo es una asesina que no puede dejar atrás su antigua vida, a diferencia de ella, que dejó de ser heroína para tener una vida pacífica. Ruth le pide que deje de preocuparse por cosas innecesarias y le recomienda aspirar a una vida tranquila como asesina. También le asegura que siempre estará dispuesta a ayudarla sin importar si son heroínas o asesinas, porque eso es lo que hacen las amigas. Sus palabras hicieron que Tise rompiera en lágrimas y muy feliz le agradece por ser tan buena amiga. Unas horas después, ambas van a la casa de Reed para contarle lo que Tise descubrió. Le preguntan al protagonista rumbo a su próximo destino hasta que tuvieron que detenerse, obligado al ver que un niño más grande que Tise, si recuerda al cardenal Lub, a lo que él responde que sí porque habló con Lub en la catedral de las Wall. Por eso Ruth le revela que ese tipo ahora busca la aeronave del anterior rey, Demonio. Esto sorprendió a Reed, quien al día siguiente le cuenta a Rick que planea entregar la aeronave a la iglesia porque ellos le sacarían más provecho que ellos, que solo la guardan en Sultan. Sin embargo, le advierte que si la iglesia decide usarla para hacer el mal, no tendrán más opción que detenerlos. Así le dice que lo más importante ahora es que ellos no encuentren a Ruthie. Luego el protagonista visitó el huerto de Ruthie, donde junto a ella descubrió que el problema de plagas había desaparecido. Por eso le indica que el siguiente paso será establecer una ruta comercial para vender sus hierbas. Como era de esperarse, le asegura a su hermana que la apoyará en todo lo que pueda, ya que pertenece al gremio de comerciantes. Más tarde, Red se reunió con Danan, quien entrenaba sus golpes. Él desea vivir una vida tranquila como boticario sin interés en las aventuras. Tras vender sus hierbas, le estaba dando una paliza a él y a su amigo. Nuestro chico, lejos de quedarse cruzado de brazos, esperando ansioso el alta del hospital. El protagonista le pregunta si una vez dado el alta piensa irse de Sultán. Y él responde que sí, pero antes de partir hay dos cosas que quiere hacer: una beber juntos y la otra tener un duelo amistoso. Claramente Red aceptó porque no quiere arruinar los deseos de un buen amigo. Por lo tanto, al día siguiente comenzó sus entrenamientos muy temprano, porque hace tiempo que no pelea y se siente oxidado. De repente se sorprende al ver que Yaranandala decidió visitarlo. Tras descubrir que enfrentará a Danan, ella le asegura que no puede luchar contra Danan sin antes entrenar con ella, porque de lo contrario no recuperará su instinto de lucha. Nuestro chico aceptó sin dudar su oferta, consciente de lo buena luchadora que es Yaranandala, quien a lo largo de su vida élfica desarrolló un arte marcial llamado la vara de loto. Ella, feliz de que aceptara su entrenamiento, le revela que pensó llevarlo a un campamento enfocado en pulir sus instintos de combate. Detiene a Demi, quien antes de huir lanzó una roca a gran velocidad hacia el rostro del protagonista. Obviamente también invitó a Reed, quien de todas formas planeaba acompañar a su futuro esposo.
Pero a la mañana siguiente descubrimos que no solo Reed fue invitada, sino que también Ruth y Tise e incluso Danan asistirán al campamento. Unas horas después, tras compartir un exquisito almuerzo, preparado por Red, su amigo Danan le pregunta si escuchó sobre la mercenaria misteriosa. Que derrotó al general Alatra del Agua y le confiesa que apuesta a que es Teodora. El protagonista le asegura que pensó igual, Porque además tiene un escudero espadachín con un brazo postizo, lo que describe perfectamente a Albert. Luego Danan le cuenta que después de dejar Sultán lo primero en su lista es reunirse con Teodora, ya que si su plan es eliminar al general del agua con gusto, la acompañará en su misión. Más tarde, vemos que el campamento de entrenamiento bajo la instrucción de Yaranandala ha comenzado y días después de intenso entrenamiento, llegó el tan esperado momento que Danan esperaba. Por eso Yaranandala lanza a él y al protagonista, lo que permitió a Red descubrir que con su poder actual tendría que estar cazando monstruos con los adultos. El hechizo compasivo que les permite luchar sin contenerse y sin que nadie salga lastimado. A continuación, ambos comienzan a pelear con toda su fuerza, prometiendo dar lo mejor para derrotar a su oponente. Sin embargo, la fuerza de Danan es descomunal comparada con la de Red. Así que terminó ganando el combate, aunque no sin antes recibir varios golpes de Red, a quien le confesó su profundo respeto, por ser un hombre admirable y de buen corazón. Luego Ruti le indica a Nan que ahora es su turno de poner a prueba su fuerza. Él, muy emocionado, intenta pelear contra ella, aunque como se esperaba. No duró ni un segundo en pie porque Ruti es demasiado fuerte. Más tarde todos regresaron a Sultán, donde Red y Reddy se sorprendieron al ver que Albert los esperaba. Él les revela al grupo del protagonista que trajo un mensaje de Teodora, porque un nuevo héroe llamado Van de Flamberg apareció y es muy probable que visite Sultán con la intención de apoderarse de la nave voladora del antiguo rey demonio, y no atormentando a otros niños. Luego, al notar que está herido, Red se tomó un momento para curar su rodilla. Ante esta situación, Red convocó a todos a una reunión de emergencia para que Albert explique lo que está pasando. Luego, el protagonista le pregunta a Albert si la Santa Iglesia ya reconoció a Van como héroe. Él responde que sí porque fue avalado por el cardenal Loop y luego certificaron que su habilidad divina era auténtica. Por eso mismo pronto Van comenzará sus actividades como héroe de la iglesia. Red, sorprendido, les dice a sus compañeros que si Van está certificado por la iglesia, significa que es un héroe de verdad. Sin embargo, le parece muy extraño que no haya actuado antes y cree que quizá la iglesia no sabía nada sobre su existencia. Luego Yarandela le pregunta a Albert si la iglesia está al tanto de la situación de Ruti. Él asegura que hasta donde sabe, ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que sucede con Ruti. Red se alegra al escuchar eso, porque todo el tiempo intentaban que la iglesia no tuviera información detallada sobre la lucha de la heroína, y explicar que lo más probable es que el otro niño esté empezando a desarrollar su don sagrado. Luego les confiesa que después de que tanto Ruti como Teodora derrotaran a 3 generales del rey demonio, pensaba que las cosas se mantendrían en calma por mucho tiempo porque con sus muertes se sostuvo un equilibrio en el continente. Sin embargo, les advierte que con la aparición de un nuevo héroe, las cosas se pondrán difíciles, ya que si la iglesia descubre que Ruti renunció a pelear, lo más probable es que no la dejen en paz. Y Arandela, aprovechando la situación de emergencia, le sugiere que abandonen Sultan por un tiempo porque lo único que busca Van es la aeronave del antiguo rey demonio. Y si evitan que se encuentre con Ruti, entonces no tendrán problemas. Dice muy contenta con su idea, que le sugirió a Ruti que se tome unas vacaciones mientras ella se encarga del huerto de hierbas medicinales. Además, Yarandela se ofreció a encargarse de la botica para que tanto Red como Reed acompañen a Ruti. Finalmente, como a Red le pareció una idea genial, vemos como al día siguiente tanto él como su familia visitaron la aldea de Sanduland. Mientras tanto, Al les revela que Ademi no siempre fue violento, aunque últimamente se ha vuelto muy agresivo. Donde, nada más llegar, buscaron un lugar donde quedarse durante los días de vacaciones. Pero horas después, en lugar de disfrutar sus mini vacaciones, vemos que todos están muy apenados por haber abandonado Sultan. Debido a esto, están de acuerdo en que quieren que Van regrese lo antes posible. Ruti les asegura que Van no estará mucho tiempo en Sultan porque su impulso de héroe no se lo permitirá. Aún así confiesa que le gustaría disfrutar todo el tiempo que deban pasar en Sanduland. Al día siguiente, mientras los chicos recorrían el pueblo, se cruzaron con una mujer llamada Kate, quien necesitaba la ayuda de un médico. Como era de esperarse, Red no tardó en ofrecer su ayuda, aunque no es médico, tiene muchos conocimientos sobre medicina. Minutos después, tras examinar a la mujer, el protagonista descubre que se había envenenado accidentalmente mientras trabajaba, por lo que sin dudarlo, utilizó sus conocimientos para encontrar una forma de ayudarla. Por eso envió a Ruthie en busca de hierba de la víbora borracha. Además, le indicó a Rick. Red les asegura a los niños que su cambio de actitud es porque ha descubierto su don sagrado, que aliviara los dolores de Kate. Y luego de mucho trabajo en equipo, vemos como al día siguiente, Kate ya se encontraba mucho mejor. Pero qué sorpresa se llevó Red cuando, al acompañar a Kate hasta la puerta, descubrió que mucha gente los esperaba. Ruthie le revela que al no saber dónde vivía Kate, tuvo que tocar la puerta de todas las casas del pueblo. Esto provocó que todos vinieran con regalos de agradecimiento por haber salvado la vida de Kate.
Por otra parte, vemos que unos días después Van y sus compañeros llegaron a Sultan justo al puerto donde Tise esperaba pacientemente su llegada, ya que deseaba conocer al nuevo héroe. Luego ella envió al señor Escurridizo con un mensaje para Red y su familia, con la intención de advertirles que Van ya llegó a Sultan lugar, donde el alcalde Tornat celebró una fiesta en honor a la visita del héroe. Sin embargo, durante la celebración podemos ver que Van no está muy contento de tener que asistir a este tipo de eventos y tras hacer un pequeño alboroto con una de las sirvientas del lugar, ya que los dones sagrados afectan la personalidad, haciendo que los usuarios sean más propensos a potenciarlos. Esther no tuvo más opción que salir de la fiesta para regañarlo, pero por más que lo intentó, decepción se llevó al confirmar lo que ya sospechaba. Van es un fanático de las enseñanzas del Todopoderoso, de Mis. Por eso es un héroe insensible que solo se preocupa por sí mismo. De pronto Lub los interrumpe para informar que mañana partirán hacia la aventura porque ya envió a la gente de Sultan en busca de la aeronave, pero mientras tanto desea que vuelvan un poco sobre sus pasos para ir a la isla de los dragones de sal y exterminarlos. Esther le pregunta si realmente eso es buena idea, porque los dragones no atacan a las personas si nadie se les acerca. Al oírla, Lu le asegura que por esa razón son los enemigos perfectos para subir la habilidad divina. Además, Van tiene información privilegiada de que esos dragones robaron el tesoro del Rey de las Hadas, y aunque Esther no está de acuerdo, Van está emocionadísimo por exterminar a los dragones porque cazar monstruos y conseguir tesoros es el proceder correcto. por eso piensa que Ademi posee el don del peleador de Var, que se enfoca en pelear con lo que tenga a su alcance. Según las escrituras de la iglesia, ella le advierte que en algún momento se arrepentirá de hacer tantos enemigos en su camino, pero a Van parece no importarle, ya que está convencido de que el deber del héroe es acabar con todo mal. Mientras tanto, Esther, afectada por esta charla, decide regresar a la posada, y observamos que Tise los estaba espiando, muy de cerca. Al día siguiente nos dirigimos a la isla de los dragones, donde tras derrotar a los dragones que protegían el lugar, el nuevo héroe Evan logró obtener el poder del escudo, del Rey de las Hadas. Días después vemos que Red y Ruti encontraron a unos niños de la aldea entrenando. Emocionados, se disponen a ofrecer su ayuda, pues cuentan con mucha experiencia. Como era de esperarse, los niños aceptaron su apoyo de inmediato, porque tanto el protagonista como su familia se hicieron muy populares tras salvar a Kate. De repente, el entrenamiento fue interrumpido apenas unos minutos después de comenzar, cuando uno de los aldeanos se acercó a Red, algo con lo que parece tener una afinidad muy alta, lo que significa que es un peleador nato. Con gran preocupación, advirtiendo que debían refugiarse en sus cabañas porque avistaron Ogrekins cerca de la aldea. Por eso les suplica que se mantengan en un lugar seguro hasta que patrullen la zona y confirmen que la aldea es segura. Claramente él no tenía idea con quién estaba hablando. Al escuchar esto, el protagonista se ofreció a patrullar, pero el aldeano le aseguró que no sería necesario, entonces Ruti no dudó en demostrar de que son capaces. Ante esto, el aldeano quedó boquiabierto y aceptó que ellos se encargaran del patrullaje. Luego, tras investigar la zona, Red y su familia, muy preocupados, informan al pueblo que la situación es peor de lo que pensaban, pues al menos hay 30 Ogrekins vigilando la aldea. Aunque advierten que no son Ogrekins comunes, por lo que Red y Ruti aseguran que se encargarán de exterminarlos antes de que causen más problemas. Mientras tanto, necesitan evacuar a todo el pueblo hacia un lugar seguro. Sus palabras dejaron a todos muy preocupados, al menos hasta que supieron que Ruti los protegería. Red se encuentra con Tonta, un niño que sueña con ser un excelente carpintero. Al escucharlo, cree que Ademi tiene un don terrible y les confiesa que desearía no tener uno, lo que trajo alivio a los aldeanos. De regreso en Sultán, vemos que Tise le confiesa a Yarandala que está muy preocupada por la presencia de Van, porque después de observarlo durante días descubrió que es muy distinto a Ruti, ya que puede expresar una amplia gama de emociones. Seguidamente le confiesa que considera que no debería permitir que se lleve la aeronave. Al menos por ahora Yara está de acuerdo con esa decisión y le advierte que desde la llegada de Van las plantas están algo extrañas, pero cree que no está relacionado con su presencia, sino con una criatura de naturaleza desconocida que alteró toda la naturaleza. Luego nos trasladamos con Red y Ruti, quienes tras encontrar a los Ogrekins se disponen a eliminarlos. Pero como temían, no son Ogrekins comunes, porque además de poseer bendiciones y misiones de combate, también pueden usar magia. Aún así, decididos a cumplir su misión, los derrotaron, lo que les permitió descubrir que llevan armas provenientes de las ruinas de los elfos antiguos. Pero lo que más llamó la atención de los chicos fueron unas extrañas escrituras élficas antiguas. El protagonista interesado le pregunta cuál es el suyo, y él responde que es el don del maestro de armas. Su respuesta puso muy feliz a Red, grabadas en el cuerpo de sus enemigos. Luego volvemos a Sultán, donde después de un día con los niños de la iglesia, Van conoció a Tise, ya que el gremio de aventureros se lo recomendó a Lub para que los guiara en la búsqueda de la aeronave. Pero cuando Tise creía que todo iba según el plan, se sorprendió cuando Lavender la acusó de haberlos estado espiando días atrás. Ante esto confesó que los estaba espiando mientras hacía su segundo trabajo, porque necesitaba juntar dinero para ir de vacaciones a unas costosas aguas termales. Más tarde dice que informó de esto a la Red, quien se preocupa por ella, ya que si Van descubre su verdadera identidad, pensará que es su enemiga Ruth. Al escucharlo le pide al maestro escurridizo que si eso pasa,
Vengan a buscarla de inmediato porque no permitirá que nadie lastime a su mejor amiga. Después nos vamos con Van, quien estaba listo para eliminar a Dantak, el último sobreviviente de los gigantes de la colina, quien le exige que diga la verdad sobre por qué decidió atacarlos, a lo que Van responde que simplemente los eliminó por ser perezosos. Porque ese don le permitirá ser un guerrero capaz de dominar un arma en especial. Por el contrario, Al revela que su don le aterra, porque aunque son monstruos muy poderosos, no salen de su castillo para atacar a las personas, lo que va en contra de los preceptos del Todopoderoso. Luego, antes de que Dantak pudiera quejarse de que él no es un héroe, vemos que Van le cortó la cabeza con su espada. Esta situación dejó en shock a Tis y le permitió descubrir que Van está chiflado. Al día siguiente vemos que Esther le advierte a Van sobre el gran poder que posee el escudo del Rey de las Hadas, ya que al tenerlo en su poder podrá lanzar magia de control mental, algo extremadamente peligroso. Lavender, al darse cuenta de que la están regañando otra vez, le exige que deje de ser tan fastidiosa con el héroe. Aún así, Esther insiste en que Van debería deshacerse del escudo, aunque una vez más, Lavender interviene diciendo que el único que puede tomar esa decisión es Van, porque el objeto le pertenece. Más tarde, Van y su equipo regresaron a Sultán, donde se sorprendieron al ver que los recibían con una gran celebración porque el alcalde propuso hacerla en honor, porque no quiere convertirse en una mala persona como Ademi. Por eso, tanto Red como Reed aseguran que no tiene de qué preocuparse a que les entregaran la aeronave que estaban buscando. Sin embargo, el héroe, un poco molesto porque les hicieron perder mucho tiempo, terminó con la celebración indicando que no era necesaria. Esther, al darse cuenta de que Van no es el mejor, para expresar sus sentimientos se disculpa por él ante todos. Sin ningún problema, les pide disculpas por no entender la gravedad de la misión del héroe, pero aún así les desea bendiciones y que el Todopoderoso de Mis los guíe correctamente. Pero para sorpresa de todos, Van les asegura que las plegarias de los seres no llegan hasta Demis. Lub, consciente de que sus palabras podrían provocar un caos, exige que se retracte y se disculpe con el pueblo de Sultán. Él se niega porque, como héroe, tiene el deber de lograr que los herejes se arrepientan. Además, les revela que los considera herejes por ser tan perezosos, lo cual es un grave pecado según las escrituras. Por lo tanto, les indica que ahora todos tienen la sagrada obligación de luchar al lado del héroe contra las hordas demoníacas. Tornade le asegura que está equivocado, porque su obligación es proteger su país, aunque Van le recomienda que mejor renuncien a su país, porque sin importar el don que tenga siempre seguirá siendo el mismo, ya que al final es solo otra parte de su vida, porque no tiene sentido luchar por un lugar olvidado. Por Dios, como era de esperarse, esto no fue bien recibido por los aldeanos, quienes se quejan de que les está faltando el respeto. Pero Van, lejos de preocuparse por esto, se dispone a eliminarlos a todos, porque los considera pecadores Esther y Mistrom. Rápidamente se preparan para evitarlo, lo que provocó que Lavender las amenazara con matarlas si se interponen en su camino. Seguidamente Van se prepara para usar el escudo del Rey de las Hadas. Solo que antes de poder usar su habilidad más poderosa, Yarandrala llegó para detenerlo diciéndole que en lugar de un héroe se está convirtiendo en un villano. Van, muy enfadado por sus palabras, se lanzó contra ella mientras que Lavender se encargó de evitar que Esther o Mistrom se interpusieran. Sin embargo, lo que ella no esperaba era la aparición de Danan, quien apareció de repente y golpeó al héroe. A continuación, Danan y Yarandrala se disponen a detener al malvado héroe frente a ellos, que debe mantener bajo control. Además, el protagonista le cuenta que su don... Pero después de intercambiar algunos golpes, fueron interrumpidos por un grupo de dragones de sal, quienes estaban furiosos con Van por haber asesinado a los de su especie. Debido a esto, los amigos de Red tendrán que luchar dos batallas distintas porque Van no está dispuesto a proteger a los habitantes de Soldan porque considera que si los dragones los eliminan, seguramente los holgazanes del pueblo se unirán a él en su lucha contra el rey demonio. Obviamente esto enfureció a Danan, quien lo golpeó con toda su fuerza, pero por culpa de la molesta habilidad de Van, todo el daño que recibió el héroe fue absorbido por su propio cuerpo. De pronto, cuando nadie lo esperaba, apareció Red. Llegó al combate y se robó el escudo de Van. Esta situación provocó que los dragones de sal lo persiguieran y dejaran de atacar a Soldan. Luego Red, antes de que ellos lo ataquen, les devuelve el escudo, algo que fue agradecido por el líder de los dragones, quien le advierte al protagonista que tenga cuidado con el nuevo héroe, aunque Red sabe que ya es demasiado tarde para eso. Le otorgará muchas habilidades útiles para superar el miedo y el caos siempre y cuando finalmente domine un arma. Por lo tanto, no tuvo más opción que distraerlo por unos minutos hasta que Ruti llegó para asestarle un golpe tan fuerte que lo dejó al borde de la muerte. Y tras la huida de Red y su hermana, observamos que Lavender, muy asustada, fue la primera en ayudar a Van, quien al recobrar el aliento les promete que cumplirá con su deber de héroe. Y matará a la chica que lo golpeó porque es la única forma que tiene de convertirse en el verdadero héroe. Unos días después, Red reunió de emergencia a todos sus amigos, debido a que Albert trajo un mensaje de Teodora, en el cual les advierte que Van planea regresar muy pronto a Soldan, pues aumentó el poder de su don sagrado, matando monstruos en el sur. Además les cuenta que de vez en cuando el héroe desquiciado declara emocionado que matará a Ruti.
Ante esta situación, Red propone analizar toda la información que poseen sobre sus enemigos. Por eso Albert les cuenta todo lo que sabe sobre Van y sobre cómo fue criado en un monasterio porque su padre lo abandonó, por lo que tras escuchar su historia, después de alegrar el día de los niños Red y Reed, siguen su camino hacia el Consejo de Sultán con la esperanza de que aprueben el próximo producto. Y con sospechas de que Van en realidad solo se autopromulgó héroe, el protagonista sugiere intentar negociar con él, para evitar tener que seguir combatiendo en su contra. Luego Yarandala y Reed hablan sobre Lavender, una poderosa hada, que incluso aterroriza a Mistrom, algo poco común. Por eso Yarandra considera que será muy complicado encontrar una solución pacífica con ella. Sin embargo, Red se ofreció a intentarlo porque cree que ambas comparten algo muy importante, ya que las dos están enamoradas. Y aunque a todos les costó entender qué planea, aceptaron que ella se encargue de las negociaciones. Pero Red, como era de esperarse, no quiere dejarla sola y le pide a Danan que la proteja, ya que él planea negociar con Loop, algo que a Yarandra le interesa mucho, y se ofreció a ser su compañera. Finalmente, el protagonista le pide a Ruti que siga cuidando, que no descubran su verdadera identidad, y le ordena a Tise ayudarla en lo que pueda. Tras concluir la importante reunión, Red indica a sus amigos que llegó la hora de comer. Varios días después vemos que los altos mandos de Soldan, exitoso de la tienda. Sin embargo, la sorpresa fue terrible cuando al llegar Dan rechazó por completo su producto. Están muy preocupados porque Van regresó a la ciudad, pero Mistrom les pide que se tranquilicen y dejen todo en manos de Red y sus amigos, lo que implica que ellos solo deban encargarse de mantener al pueblo calmado y evitar que salgan lastimados. Luego vemos que Reed y Danan espiaban la posada, donde se encontraba Van, aunque sin ocultarse demasiado porque querían llamar la atención de Lavender, quien sin saberlo actuó según el plan de Reed, que para su sorpresa descubrió que Red solo quería hablar a solas sobre el amor y lo que se siente al estar enamorado. Por eso ambas comparten un trago en el bar de la ciudad, mientras Red le cuenta sobre su vida y cómo terminó enamorada de un caballero. Danan, al escucharlo, se asombró de que ella esté revelando su información al enemigo, aunque Reed sabe que si no dice la verdad, jamás podrá ganarse la confianza de Lavender. Y tal como lo planeó tras varios vasos de cerveza, Lavender comenzó a hablar sobre sus verdaderos sentimientos. Por Van, pero lejos de lo que pensaba, en realidad Lavender es tan malvada como el héroe psicópata, porque no es buen momento para probar nuevos productos, por lo que lejos de rendirse al que aún ama. Así, para evitar que su reunión terminara en un gran alboroto, decidió despedirse amablemente de Lavender, deseando que algún día puedan hablar de nuevo. Por otro lado, Red y Yarandra intentan ganarse la confianza de Loop, quien estaba apostando en carreras de dragones, y luego de que el protagonista, con la ayuda del señor escurridizo, le hiciera ganar mucho dinero a Loop. Vemos que ambos van por una copa de vino para celebrar. Después de comer y beber exquisitamente, Red le confiesa que necesitaba su atención para hablar sobre la chica que le dio una paliza al héroe Van. Como era de esperarse, Loop, exaltado, le exige que le diga todo lo que sabe sobre esa chica. Por eso el protagonista indica que esa chica era una reliquia de los elfos antiguos. Pero Loop no cree que sea posible porque esas reliquias son solo muñecas inofensivas. Ante esta situación, Red lo llevó a una habitación secreta dentro del bar, para mostrarle al Ogre King que derrotó junto a Red, ya que él mismo tiene caracteres de elfo antiguo.